Entre libros nos vamos. En Teleelch Radio Marca estamos entre libros con Marta González. Buenos días, Marta. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? Hola, encantada de saludarte de nuevo una semana más para que nos cuentes un montón de cosas interesantes que tienen que ver con el mundo de la literatura, que en este caso vamos a dedicárselo al relato. ¿Es así? Sí, es así, pero antes estaba escuchándote y yo he escuchado esa pregunta que has hecho y estaba yo ya dándole vueltas a mi respuesta sobre si necesito o no necesito silencio para leer. Vale, ¿y necesitas? Creo que necesito como tú, pero muchos años de universidad hacen que te acostumbres a leer en el metro, en el tren y hay silencio ninguno. Madre mía, en el metro y en el tren, Dios mío, yo creo que eso se entrena, ¿verdad? ¿O qué? Es que en Madrid, para llegar a la universidad y al trabajo, fácil, te tiras 1 hora y media, solo de ida y solo de vuelta. Pues fíjate, te da tiempo a leer y bastante. Y claro, más te vale que te acostumbres a leer con ruido porque si no se te va a hacer eterno. A mí me parece fantástico esas personas que consiguen leer incluso con un poquito de música de fondo, que les gusta, ¿no? Poner un poquito de música de fondo. Bueno, también hay gente que estudia a lo mejor con radio de fondo o con música de fondo y lo consigue. Yo necesito silencio, de verdad, para concentrarme. Pero bueno, como decimos, igual es algo que se puede ir entrenando poco a poco y centrarte solo en lo que te interesa en este caso, que es pues ese libro, esa lectura que tienes entre manos, de lo que sea, da igual, pero hay que centrarse un poquito. Yo creo que si lo entrenas un poquito, a mí me parece muy chulo eso de sentarte con un poquito de música de fondo bajita y con un libro en las manos. O sea, es que me parece como un ambiente ideal. Es muy bonito y si eliges la música adecuada puede ser muy motivador además. Sí, porque yo Iron Maiden y esas cosas no lo veo, de fondo ahí. Depende de lo que leas. También es verdad. te puede motivar bastante. Bueno, vamos con la sección de hoy, entre libros, que vamos a hablar del relato. ¿Qué es el relato, Marta? Pues mira, he querido dedicarle una sección a este tema porque me parece que es un tema que en concreto en España está muy abandonado, se toca muy poco. De hecho, ¿tú sabrías decirme autores de relatos españoles? No es una pregunta trampa, es que es difícil. No, por eso que no sé, porque a lo mejor estoy leyendo algo del estilo y no sé qué es un relato, cuéntame. Ah, bueno, claro, tengo que comenzar por el principio. Claro, ¿qué es un relato? Y luego ya te cuento yo, ¿o no? Bueno, pues si nos centramos en literatura, porque si no relato es toda aquella cosa que se cuente, que se relate, pero vamos a centrarnos en literatura. Sí. Un relato es un género literario que en general se define por tener menor longitud que la novela, aunque tiene algunas otras diferencias, pero esa en concreto la hace perfecto para aquellos que no tienen tiempo de leer o no se consideran demasiado lectores. Es, pues eso, historias de 3 páginas, 20 páginas como mucho, que son perfectas pues para leer de un tirón. Ah, qué bien. Pues sí, mira, yo no he leído algo así, pero sí, mi hija tiene muchos libros de esos así más chiquititos, de relatos, más cortos. Pues sí, ahora ya lo he entendido perfectamente, ¿ves? Bueno, los niños todos, porque los cuentos se consideran también un tipo de relato, así que es cierto. Quieras que no, sí que has leído relatos. Es verdad, porque he leído muchos cuentos hace ya muchos años, pero sí, he leído muchos cuentos. Pues ya sabemos lo que es un relato, porque a lo mejor, bueno, pues algún oyente está leyendo alguno, pero no tenía esa definición, ¿no? De ese libro que está leyendo, que es ese relato, pues algo más corto, una historia un poquito más corta. ¿Vale también un libro no tan cortito, pero que lleva muchos relatos dentro? ¿Eso vale o no? Sí, claro que vale. Esto se llama antología de relatos, que viene a decir lo mismo que un conjunto de relatos que, como saldrían muy caros publicarlos por separado, pues los juntan. Es buena idea también, ¿no? Menos tapa se gasta en todo caso. Bueno, pues ya sabemos lo que es un relato. También existen además los microrelatos. Esto igual no está en el guión, pero yo me he ido por ahí. Microrelatos, pues, algo todavía aún más chiquitito. Sí, los microrelatos pueden tener hasta 3 frases solo, o menos. Ah, ¿qué me dices? Hay microrelatos que pueden tener unas pocas palabras nada más. De hecho, uno de los microrelatos más famosos, te lo cuento porque me lo sé de memoria. Vale. Pero no recuerdo el autor. Vale. Decía, cuando se despertó, el dinosaurio todavía seguía allí. ¿Es un microrelato? Eso es todo. Fíjate, es como una frase y ya está. Claro, pero es una frase que tiene su inicio, su nudo y su desenlace,
y te evoca un montón, te hace despertar ahí un montón de ideas de cómo que seguía allí. Ahora, espera. Sí, ya. Te despierta la imaginación, que en el fondo es lo que buscan los relatos. Claro, ahí ya tú dale la vuelta que quieras y mira la historia como tú quieras. Sí es cierto que para esto no se emplea un libro, ¿no? Claro. Para un micro tan chiquitito, un micro relato no, pero sí para muchos micro relatos, quizás sí podemos encontrar algún libro de micro relatos. Sí, hay antologías de microrelatos también, yo he participado en alguna. Ajá. Y si te gustan los microrelatos están muy bien. ¿En qué se dice? Cuenta, perdón. No, perdona, es que he encontrado el nombre del autor de ese microrelato que te he dicho y es Augusto Monterroso. Vale, cuando se despertó, ¿el dinosaurio todavía seguía allí o aún seguía allí? Todavía estaba allí, sí. Todavía estaba allí. ¿Ves? Me he aprendido un libro de memoria. ¿Has visto? Eres muy efectiva, ¿eh? Has hecho que te preste tanta atención que me lo he aprendido. Bueno, fuera bromas. Vamos a seguir hablando de relatos porque no nos cuentas en qué se diferencia de otros géneros como, por ejemplo, la novela, que nos has adelantado ya algo, pero cuéntanos. Pues a ver, mucha gente piensa que el relato simplemente es pues eso, como una novela, pero mucho más corto. Pero en realidad las diferencias son bastante más. Los personajes pues tienen que ser menos y tienen que ser mucho más efectivos. Entonces tienen mucho más, por ejemplo, a los arquetipos que todos conocemos, al héroe, al mentor, a todo eso, para que puedas sentirte identificado con ellos de un primer vistazo. Ajá. Y lo mismo con los escenarios. O sea que digamos que los relatos en general intentan hablar un lenguaje que pueda entender todo el mundo. Identificarlo sin pertenecer a ese grupo o a esa zona concreta. Ajá. Y eso es muy difícil. Ya. Pero luego además la intención de los relatos siempre es, lo que te he comentado antes, despertar esa imaginación, no es simplemente entretener. Un buen relato tiene que tener un giro, un momento wow, como yo lo llamo, sí, que te haga un poco explotar la cabeza. O sea que es bastante complicado, ¿no? Es muy complicado. Ya escribir un libro ya me parece muy, muy, muy complicado, pero todavía se complica un poco más si eres un escritor de relatos. Claro, es que no solo con escribir un texto corto ya eres un buen escritor de relato. Es muy difícil. Es como condensar toda tu creatividad en las mínimas palabras posibles. Vaya, pues me parece interesantísimo. Ahora vamos, creo, a mirar de otra manera los relatos. Los vamos a leer, para los que no conocíamos todo esto que nos estás contando, Marta, los leeremos de otra manera, con otra conciencia también por todo lo que nos estás contando. No solo en la longitud, como dices, intención, personajes, escenarios, ¿cómo se escribe todo esto? Pues escribir relatos, pues tienes que tener muy claro, bueno, hay gente que lo hará inspirado por las musas y tal, pero para los que no tengamos más bien ese don, tienes que planearlo mucho desde el principio para que tenga precisamente ese giro, o sea que hay que darle muchas vueltas, ¿no? La gente que no se piense que escribe un relato es me pongo y ya. Porque no, tiene como la poesía, es muy cortito, muy condensado, pero tiene su técnica. O sea, esto no es me pongo a escribirlo como tú dices y ya le encontraré el final, no, tienes que tener muy claro lo que quieres contar o dónde quieres llegar, ¿no? Claro. Sin embargo, el relato sí que es cierto que es el género más utilizado para todos aquellos que empezamos a escribir. No te metes con una cosa que te va a llevar meses y meses y meses. Así que digamos que toda la práctica de los escritores suele hacerse en el mundo del relato, así que creo que todos le tenemos un cariño especial a este género. Bueno, el relato, me vas a hablar del relato además en Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque a diferencia de aquí, allí el relato tiene una importancia enorme y de hecho hay grandísimos autores que son conocidos precisamente por sus relatos en todo lo que es el continente americano. Seguro que te suena si te menciono a Edgar Allan Poe. Sí, es uno de los que más suenan, claro. Y te cuento si te hablo de José Luis Borges. También, otro de los que más suenan. Pues son dos grandes maestros del relato, precisamente. O sea, El Cuervo, que dice lo de Nunca Más, esto es un relato de Edgar Allan Poe y mira si ha trascendido en la historia. Ajá, vaya, pues no lo sabía. Pero además ellos son... ¿latinos? Jorge Luis Borges es latinoamericano. Y Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe es estadounidense. Son de los dos escritores de relato que destacas en esta ocasión.
Sí, por no ponerme a hacer un listado, o sea, hay muchísimos, pero por no ponerme a hacer un listado enorme, pues he querido coger uno representativo de cada sitio y ya el que le interese puede seguir indagando, porque en concreto la literatura latinoamericana es riquísima en el mundo del relato, sobre todo en el relato de estilo realismo mágico, como el de Márquez, que es realismo, pero tiene un algo que no. ¿Destacas sobre todo esto? ¿A ti te gusta más? ¿Lo del realismo mágico? Sí. Pues fíjate, no soy muy fan, pero sé que a la gente le gusta mucho y que se valora mucho. ¿Qué es el realismo mágico? Pues el realismo mágico es un punto intermedio entre la historia realista y la fantasía. Digamos que el mundo es el mundo real, el que tú conoces, sí, pero sí que existen pequeños puntitos de magia, como podría ser un hado, la suerte, un destino, ese tipo de magia en la que todos podemos llegar a creer en algún momento, o incluso algún tipo de deidad que vele por nosotros, sí, podría entrar dentro del realismo mágico. Es un género muy, muy utilizado en Centroamérica. El realismo de mágico. Hecho, su representante más conocido es Gabriel García Márquez. Fíjate, tampoco has dicho uno desconocido, ¿eh? Por eso. Fíjate. Oye, me has hablado del relato en Estados Unidos y Latinoamérica, ¿y qué pasa con el relato en España? Pues que está muy maltratado aquí en España. ¿Por qué? Lo que te decía, no conocemos grandes autores de relatos en España, y si conoces algunos, seguramente los conozcas por otras obras, y entonces yo te digo que cuentan relatos y pues ya los conoces, pero por ejemplo Pérez Galdós escribió relatos, sí, pero nadie le conoce por sus relatos. Fíjate. Y Valle Inclán lo mismo. ¿Y tú sabes por qué sucede esto en España? Yo tengo una teoría. A ver. Y es que en España nos gusta más la novela, nos gusta más a lo grande, como que tenemos un poco desestimado el papel del relato, como que lo hacemos de menos. Por lo menos por lectores con los que yo he tratado y tal, tengo esa sensación que el relato se considera un género para practicar y poco más. Ajá. Poca gente conozco que lea relato. Y sin embargo, por lo que me dices, es incluso más difícil, ¿no? Escribir un relato que, no voy a decir más difícil, pero es complicado escribir un buen relato. Tiene unas dificultades distintas a las de la novela, pero no por ello son menos dificultades. O sea, escribir buenos relatos es muy complicado y debería valorarse más. Pero creo que no estamos acostumbrados en España a leer relato. Una vez que crecemos y dejamos los cuentos, como que nos olvidamos de este género, y por eso hoy lo quería reivindicar un poco. Pues mira, vamos a hacer que quienes no tienen mucho tiempo para la lectura, creo que es un buen comienzo, ¿no? Coger un relato, ¿no? Un libro de relatos en el que sabes que puedes empezar una historia corta, lo que vas a leer es algo cortito, y bueno, cuando tengas tiempo coges la siguiente o la siguiente y así puedes ir empezando a leer. De hecho, también para todo el mundo que quiera empezar a escribir, yo le recomiendo muchísimo que empiece escribiendo relato. Porque, a ver, la escritura es como el deporte, ¿no? Te tienes que ir entrenando poco a poco. Y si empiezas a lo mejor por una novela, pues no pasas del capítulo 5 porque ya te has frustrado, te has lesionado y todo eso. Pero yo recomiendo mucho empezar a escribir para quien le interese por relatos. Me parece una buena idea, tienes toda la razón. Empezar por relatos, algo cortito, y a ver qué tal se te vayan dando. Y bueno, pues todo esto puede llevarte a lo mejor cualquier día a escribir una novela, a escribir un libro. Claro, pues siempre hacemos muchos. Oye, ¿me vas a recomendar algún libro de relatos? Te voy a recomendar 3 libros y un relato. Venga, vamos a por ello. Voy a empezar por el relato, suelto, para que así si alguien siente curiosidad y tal y no sabe si quiere comprarse un libro o sacar un libro de la biblioteca, pues ¿qué tal? Y además así he cogido una variedad de tipos de autores para que tengas donde elegir. Venga. El relato que te quiero recomendar es antiguo, es de los 60, así que ya se puede encontrar de forma gratuita y legal en Internet. No ilegal, sino legal. Vale. Perdón. Vale, era ilegal. Eso. Digo yo, Marta, ¿qué ha pasado esta mañana? Digo, uy, qué mal ha sonado. Está, hombre, se puede encontrar ilegal, no, se puede de manera legal en Internet. ¿Y se llama? Eso es.
Es de la autora Shirley Jackson Sí. y se llama La Lotería. La lotería. ¿Por qué eliges este? Porque es uno de los que a mí más me han gustado, también porque lo ha escrito una mujer que en general en literatura suelen estar bastante desaparecidas y yo tengo la lucha personal de darlas un poco a conocer, Sí. pero es que además ha sido uno de los relatos más importantes en Estados Unidos, sobre todo de esta época. Ajá. Se considera uno de los inicios del género de terror, del terror quizá un poquito más visceral. Este relato no es muy visceral, pero la Vale. autora sí que es un poquito más, pues lo que hoy en día se puede ver derivado en el cine de zombies, en el cine slasher y todo eso. Ujú. Vale. El slasher, por cierto, es las películas de asesinos que van matando adolescentes. Oh, Cuchilladas. por Dios, madre mía, qué dramáticos nos acabamos de poner, por el Claro. amor de Dios. Así es. Shirley Jackson es una de las madres de esos géneros. Ah, vale. O sea, es de esos... Quizás te suene de ella La Maldición de Hill House, que hace poco hicieron una serie. Ah, vale. Una serie, además. Una Bueno. serie de Netflix, creo. O no sé si de Netflix, pero está en Netflix. Vale, pues vamos a por este libro de relatos, La Lotería, ¿vale? Es el que recomiendas. Ya nos recomiendas un par de libros. Venga. Para que haya distintas opciones, Sí. a quien no le gusta el terror y vaya más por Como, otros géneros, como a mí, por ejemplo. pues si te gusta la ciencia ficción, por ejemplo, uno de los libros más importantes de relatos es Yo Robot, de Isaac Asimov. Ah, Yo Robot, bueno, ¿tiene algo que ver con la peli? ¿O todo? Sí, la película está basada en uno de los relatos, precisamente. Ujú, de Will Smith, buena película también, ¿eh? Yo no sé si... ¿Tú has leído el libro? He leído algunos de los relatos, no el libro entero. Vale, ¿y has visto la peli? No, pero la tengo pendiente. Vale, He visto pues- cachitos, pero no entera. Bueno, a mí me parece que es una buena peli de ciencia ficción, entretiene bastante y no sabía que estaba sacada de un libro. Así que me lo anoto. Yo Robot y la siguiente. La siguiente Bueno, pero lista. antes de pasar al siguiente, me he acordado de que Yo Robot, precisamente, fíjate si ha sido importante, que las leyes de la robótica que ideó Isaac Asimov en este libro Ujú. son las que se aplican no solo en la literatura, sino también en la robótica del mundo real actual. Ah, o sea que esas leyes además que estamos, porque en la película se mencionan esas leyes también. Ahora, que ningún robot podrá hacer nada en perjuicio de un ser humano, Ahí ni está. salvarles la vida, ni autolesionarse. Ujú. Todo eso, Eso es. es inventiva de Isaac Asimov en este libro de relatos. Fíjate Fíjate. si es Oye, pues relevante. no es casi tan ciencia ficción como pensaba, es más real que otra cosa. Así que, bueno, pues recomendada. El libro Yo Robot. Si has visto la película o no, pues puedes coger el libro, te lo lees y luego te ves la peli y, bueno, ya valoras tú Y qué te contrastas. parece. Exacto. Y ya otro día podemos tener el debate de adaptaciones cinematográficas de libros. Que tal. Que hay muchas y muchas levantan ampollas, así que no sé yo qué decirte. Sí, sí. ¿Y el segundo libro que nos recomiendas? Vale, mi penúltima recomendación es un libro de relatos mucho más actual y mucho más desconocido. Vale, cuenta. Es de una autora española Ujú. que está viva actualmente y que además tengo la suerte de conocerla personalmente. Sí que es. Es Amaya Vicario y Ujú. su libro es El mundo a rayas. Vicario. Tiene un montón de relatos, de temas de contenido social, muy cortitos, de un par de páginas o tres, y son ideales para leer, pues yo que sé, cuando estás en el autobús, antes de dormir, y tienen la ventaja de que se acercan mucho más a tu realidad actual, que a lo mejor Yo Robot si no te gusta la ciencia ficción. Vale, bueno, pues me gustan las dos ideas. La verdad, ¿nos vas a recomendar algo más? Quiero recomendar algo más porque la semana pasada te recomendé una peli, te gustó, Sí. así que digo, bueno, pues para aquellas personas que quieren acercarse al mundo de la literatura pero no leer, pues voy a recomendar una serie que Sí. sería el equivalente a los relatos, Vale. ¿Cuál? que es... Ay, mierda, se me acaba de olvidar el nombre. Lo de- Black Mirror. Ah, Black Mirror. Sí que... Black Mirror. Sí. La he oído muchísimo esa serie. Y va de eso, ¿no? De relatos. Sí, son relatos porque cada capítulo cuenta Sí. una historia totalmente independiente y siempre tienen un giro, un momento wow que te deja pensando, y creo que son el ejemplo perfecto para entender realmente lo que es un relato. Vale. Pues mira, es un buen apunte para ver una serie de televisión si te apetece, a la vez que estás viendo esos relatos, que va un poquito acompañado, ¿no? Lo que es serie de televisión con relatos.
Me parece buena idea, Marta. Pero además, nos vas a adelantar, esta semana estamos hablando de relatos, pero nos adelantas un poquito de qué vamos a hablar la semana que viene. Esto se queda un poco de miedo, ¿eh? No, bueno, depende, tienes razón, pues si me hablas... Cada vez dan menos miedo. Es verdad, si me hablas del Edward Cullen, pues sí, del vampiro, mucho miedo tampoco dan, ¿eh? No, por eso, vamos a hablar la semana que viene de vampiros. Ajá. Y de cómo ha ido evolucionando desde el vampiro terrorífico que tienes tú en mente, tipo Nosferatu, ¿Sí? a lo que tenemos hoy en día con Lestat o Edward Cullen. Sí, los Cullen, tienes toda la razón. Que no, mucho miedo nada van. De hecho, más que eso, han enamorado allá por donde han ido los Cullen. Así que, pues si tienes toda la razón, vamos a hablar la semana que viene de ello. El tema de la semana que viene en este espacio entre libros serán vampiros y vamos a pasar del Nosferatu a Edward Cullen. ¿A cuál te llevas a casa? ¿Yo? Yo Nosferatu me hago rica. Lo sabía. En un circo de estos de excentricidades. Lo sabía. Creo que son ilegales hoy en día, pero bueno. Bueno, tú eso no lo digas, ¿sabes? Tú no lo digas, porque ¿quién lo va a saber? Nadie. Pues ya está. Marta, ¿qué tal por ahí por Madrid? ¿Cómo va el día? Pues mira, hoy estoy un poquito nerviosa porque según te cuelgue me voy al hospital, que hoy me operan. ¡Ay, no me digas! Cuéntame. Sí, pero no, es muy cortito, es de estas operaciones que entras y sales. Es un microrelato de operación, ¿no? ¿O qué? Eso, me van a hacer un microrelato de operación. Nada importante, espero. Nada importante. De hecho, era una cosa opcional y era como, ¿quieres por si acaso? Venga, por si acaso. Así que la semana que viene estoy aquí contigo otra vez. Venga, pues genial. Que vaya todo fenomenal entonces, Marta, y yo recomiendo que si quieren leerte, lo pueden hacer, por ejemplo, con, creo que el segundo de tus libros, Los muertos siempre sonríen. ¿Es así? Es así, muchas gracias, Rosa. Es un placer, Marta. La semana que viene nos metemos de nuevo entre libros y te deseo que pases una feliz semana, Marta, y que vaya todo muy bien en el día de hoy. Muchas gracias. Besitos para todos. Un beso, Marta. La escritora Marta González desde Madrid, como siempre, nos atiende los miércoles y nos mete entre libros. Esta semana nos ha metido entre relatos. Y aquí entre amigos lo que hacemos es ir con un poquito de música y a la vuelta, ¿sabes dónde nos vamos? De fiesta, ya verás, te voy a contar a dónde puedes ir este fin de semana a disfrutar de la buena fiesta.